Bien, les presento este video donde estaremos hablando de número y sistema de numeración y cuya presentación está basada en el texto que se le subió al aula virtual del sistema de numeración. Para comenzar necesitamos tener en claro dos cosas, las funciones que tienen los números y las propiedades de nuestro sistema. Dentro de las funciones de los números encontramos el aspecto cardinal, el ordinal, el de anticipar acciones y el de identificar objetos. Por ejemplo, en esa lámina, si nosotros vemos ese 2, nos está indicando qué cantidad hay. ¿Está bien? Es decir, aspecto cardinal. ¿Qué cantidad hay? En este caso de manzanas, peras, lo que sea. Aspecto ordinal nos permite memorizar posiciones. Si sé que primero, por ejemplo, S12 y S14, lo podemos ver o como que nos están ordenando. Primero está el 12, primero está el local 12, después el local 14, o nos están identificando. Este aspecto ordinal lo vemos también cuando vamos a farmacias, a verdulerías, en donde sacamos un número y nos permite ordenarnos para saber quién va a ser atendido primero. Anticipar acciones no realizadas, es decir, si nosotros tenemos ya indicado en algún lado qué cantidad hay, sabemos que si ahí agregamos o sacamos objetos, qué es lo que va a pasar sin tener que hacer efectivamente esa acción. Por ejemplo, en una lata tenemos ya 15 tapitas. Si voy y agrego 2 tapitas más, sé que voy a tener 17 tapitas y no necesito hacer esa acción. Identificar objetos es como este número 64 que nos está indicando eh, cómo se llama ese colectivo. Nos diferencia ese colectivo de otro, pero no nos está diciendo que hay 64 colectivos, ni tampoco que ese colectivo es el que está en el orden 64. Entonces nosotros después deberemos, que lo veremos más adelante en esta presentación, presentar actividades que nos permitan diferenciar las funciones que tienen los números. ¿Qué más dijimos? Tenemos que tener en claro cuáles son las propiedades que tiene nuestro sistema de numeración. En este caso, formado por 10 símbolos del 0 al 9 que nos permiten escribir cualquier número si los combinamos entre sí. Saber que es posicional, es decir, cambiamos de lugar una de las cifras y sabemos que su valor cambia. Si en este número 700 al final hubiéramos puesto un 7, sabríamos que ese 7 del final vale 7 y este 7 que está acá vale 700. De base 10 significa que está organizado en base 10, es decir, que cada unidad de un orden equivale a 10 unidades del orden anterior. ¿Cómo es esto? 10 grupos de 10 equivale al 100, es decir, el 100 son 10 grupos de 10, el 1000 son 10 grupos de 100. Y otra de las propiedades que tenemos es la suma y la multiplicación se aplican siempre de la misma manera. ¿Qué significa? Está relacionado con estas dos características anteriores, que es de base 10 y que es posicional. Leer el 435 nos está indicando que este 5 lo tenemos que multiplicar por la base elevado a la 0. Este que está en esta ubicación lo tenemos que multiplicar por la base elevado a la 1. Y el 4 que está en esta posición lo multiplicamos por la base elevada al exponente 2. Multiplicando cada cifra por el valor de la base que corresponde y después sumando todos esos productos nos permite obtener ese 435. Esta economía de tener que escribir solamente el 435 sin hacer toda esta operación nos permite, digamos, escribir cualquier número, pero también a veces nos oculta esas operaciones que tenemos que hacer para formar el número. Otra de las preguntas que tenemos es si presentamos los 100 primeros números del primer día de primer año. Entonces, desde primer año es necesario crear un ambiente propicio para la alfabetización matemática. ¿Qué significa esto? Aprovechar aquellos conocimientos que traen los niños y poder reforzarlos en el aula. ¿Qué nos va a permitir favorecer esta actividad? Utilizar portadores conocidos. ¿Qué son portadores conocidos? Calendarios, bandas de números, cinta métrica. Estos portadores son los diccionarios que los chicos pueden tener dentro del aula para recurrir a ellos cuando se olvidan de ciertas escrituras. Por ejemplo, el 12, no acordarse cómo se escribe. Me voy a la banda numérica, me voy a la cinta métrica o a un castillo numérico
y puedo ir recorriendo con el dedo uno a uno hasta llegar a lo que es el 12 y determinar cómo se escribe. Estos castillos numéricos o cuadros de números es importante que tengan en cuenta que en la primera columna estén todos los números que más adelante veremos que se llaman nudos, es decir, aquellos que terminan en 0, 10, 20, 30. ¿Por qué razón? Porque después empezaremos a ver que todos los números que están en la fila del 20 empiezan con 20, todos los que están en la fila del 50 empiezan con 50. Y les hago esta aclaración porque hay cuadros de números en donde estos nudos aparecen al final, lo cual nos favorece esa lectura que les estoy mencionando. Esto que dice que aportan las investigaciones respecto a los conocimientos que poseen los niños, los que les dije recién. Los niños vienen al aula con ciertos conocimientos. Esos conocimientos pueden ser erróneos o no. Yo les había comentado que en un foro pudieran preguntar a niños que todavía no estuvieran en primer grado qué número era más grande, presentándole dos números, uno de 3 cifras, que aunque no conocieran el nombre, lo pudieran comparar con otro de una cifra, y que les explicaran por qué, cuál pensaban que fuera más grande y por qué. El primero es el que manda. En este sentido, trabajar con dos números de la misma cantidad de cifras y ver qué responden ellos si uno les pregunta cuál es más grande. Y esto que, como les dije recién, los números privilegiados, que es el rol de los nudos, que eso es un fuerte punto de apoyo porque muchas veces los chicos recuerdan todos esos números, 50, 60, 70, y a veces que olvidan los que están entre medios, el 61, el 64. Entonces, si reconocen esos nudos, a partir de ahí, si estamos en el 60, pensar cómo escribiríamos el 64. ¿Sí? Acá, esta primer columna es lo que nosotros estamos hablando de nudos. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones didácticas? Yo presento este cuadro y empezamos a determinar las características que tiene. Todos estos nudos terminan en 0, los ubicamos en la primera columna. En la última columna todos terminan en 9, entonces decimos 19, 29, 49. Todos los que empiezan con 3 o con 30 en realidad se llaman 30. Todos los que empiezan con 4 o que están en la fila del 40 se llaman 40. ¿Para qué nos sirve eso? Por ejemplo, cuando hacemos un dictado, si dictamos el 101, es muy probable que el chico escriba 101. Y eso lo veremos más adelante porque los chicos se apoyan mucho en la numeración hablada. Esa numeración hablada es diferente a la numeración escrita. Pero si dictamos 101 y el chico escribe esto, tenemos que pensar 101. ¿Con cuántas cifras se escribía? Si empieza con 100, ¿con qué número lo voy a escribir? Está bien que si es 100, me aparezca un número de 4 cifras. Si leo 34 en lugar de 43, me vuelvo al cuadro anterior. Los que estaban en la fila del 30, ¿cómo se leen? Los que están en la fila del 40, entonces, ¿cuál es correcto? ¿El 34 o el 43? Siempre estas intervenciones no es decir está bien, está mal, sino que es poner en duda su interpretación a través de preguntas. Hacer público un error genera una discusión y todos aprendemos del error. ¿Qué tipo de actividades? Y en esto me quiero detener bastante. Ustedes tienen el texto en donde van a encontrar las explicaciones y ejemplos. Vamos a ver que tenemos 4 grupos de actividades en donde debemos trabajar con actividades que impliquen trabajar con estos 4 aspectos. El uso de los números en diversos contextos de la vida cotidiana. Fue lo mismo que trabajamos al principio. Ahí podemos ver cuáles son las funciones que tienen los números. Es decir, busco actividades que estén referidas a este grupo. Números en diversos contextos de la vida cotidiana. Vamos a presentar otras actividades que tengan que ver con el dominio de un campo numérico específico. ¿Qué significa eso? Si en primer grado trabajamos específicamente del 0 al 100, que un niño domine un campo numérico específico significa que en primer grado del 0 al 100 los debe poder leer, escribir, ordenar y comparar. Si el chico puede hacer todo eso, significa que domina ese campo numérico. Esto que está en azul son algunos de ejemplos de actividades para presentar dentro de este grupo.
Acá, por ejemplo, son para orden y comparación. ¿Cuál es el otro grupo de actividades? Rescatar aquellos grandes números que los chicos suelen tener por ahí, el 1000, el 2000, el 3000, independientemente que estén en primer grado, pero que nos permiten justamente hacer actividades como esta. ¿Cuál es más grande? ¿Sí? Aunque no sepan el número, aunque no sepan que, 2300, que ese número se llama 2365, pero poder asegurarnos si lo que ellos tienen como idea es correcto o no. En este caso, la mayoría es muy probable que diga, este es más grande porque tiene más cantidad de cifras que esta. No importa que no sepan el nombre. A eso hacemos referencia con explorar, investigar, analizar, comparar y ordenar grandes números. No estaremos haciendo hincapié en el nombre, pero sí en ese otro tipo de conocimiento. Este es más grande porque tiene más cantidad de cifras. Y el último grupo de actividades responden a la enseñanza del análisis del valor posicional. En este cuadro ustedes ven ejemplos de ese tipo. Entonces tenemos 4. Buscamos en la bibliografía a qué grupo pertenece. Esto es de valor posicional, es de grandes números, es dominio de un campo numérico o es con números en contextos de la vida diaria. ¿Qué es lo que trabajamos también en los primeros años? En términos de unos, dieces y cienes. ¿Por qué? Porque esto nos permite trabajar en notación aditiva. En lugar de mencionar unidades, decenas y centenas, que esto tiene que ver con notación aditiva y multiplicativa. Si trabajamos en términos de 1, dieces y cienes, como los vemos en este ejemplo sacado de serie de piedra libre y los números donde están, en 587 hay 5 veces 100 o hay 5 cienes, hay 8 dieces o 5 veces 10 y 7 veces 1 o 7 unos. Eso nos permite hacer 100 más 100 más 100 más 100 y no tener que indicar necesariamente la multiplicación, que en los primeros años no es un contenido a trabajar. Fíjense que acá, por ejemplo, hace una comparación que ese mismo 587 es lo mismo que tener 58 veces 10 y 7 veces 1. Y en este último cuadro, fíjense que menciona, también se puede decir que hay 5 centenas, 8 decenas y 7 unidades. Es decir, no es que no se puedan nombrar, pero se trabaja los términos de decenas, unidades, centenas, pero se trabajan desde otro lugar. En esas revistas de serie de piedra libre hay muchas actividades muy interesantes para analizar. Y finalmente estaremos hablando de las diferencias que hay entre la numeración escrita y la numeración hablada. Primero que nada, vimos que nuestra numeración escrita es posicional, según el lugar, era por el valor de la base que debíamos multiplicar. Pero, por ejemplo, la numeración hablada es diferente. Cuando decimos 245, fíjense que primero mencionamos el 200, ahí me está indicando los 200. Luego el 40 y la I como conjunción finalizando con el 5. Implícitamente, ¿qué es lo que hacemos? Sumar 200 más 40 más 5. Si no necesito multiplicarlo, sino que la escritura hablada, perdón, la numeración hablada ya me está diciendo, ya está hecha la multiplicación. 200, ya está hecho el 2 por 10 al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué es esta diferencia que les dice acá? Escrito interpretamos que el 2 es 200 por la posición que ocupa. Podemos saber su valor por la posición. ¿Estamos? Es lo mismo y un aspecto importante, contar que recitar la serie. Muchas veces decimos, ay, mi hijo sabe contar hasta el 20 o mi sobrinito sabe de 2 años sabe contar hasta el 30. No es lo mismo recitar la serie que contar. Contar es un aspecto importante que, como lo vemos en esta lámina, perdón, como lo vemos en esta lámina de acá, contar, un chico puede saber hasta el número 30 y tener dificultades para contar acá. ¿Por qué? Porque si yo tengo que contar solamente, no sé, las tapitas que tienen, las fichas estas que sean de color violeta, tengo que asegurarme de no contar 2 veces. Un chico de 2 años puede llegar a recitarla hasta el 30, pero no poder contar, porque necesitan de otro tipo de estrategia para contar. Entonces, contar y recitar la serie son 2 acciones diferentes. Bien, espero que esta breve explicación les haya servido como para complementar lo que tienen escrito y este PowerPoint.